Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra de Dios. Así que continuamos con la serie de temas de la ruta del líder. Fundamentos de la fe cristiana. Cómo empezar a crecer en la fe y discipulado cristiano. Tema para hoy, el bautismo en agua. Para ello, vamos a buscar la lectura en la palabra de Dios, libro de los Hechos, capítulo 8 y versículo 12. Lo leemos y dice de la siguiente manera. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Amén. El bautismo en agua es un acto de obediencia al Señor. En el bautismo nos identificamos con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección por medio de la fe y el arrepentimiento. Surge una pregunta. ¿Era el bautismo un paso que se daba después de la conversión? ¿Qué es en realidad el bautismo? Bien, el bautismo en agua es una ceremonia que tiene un gran significado y posee un simbolismo que se debe entender antes de realizarlo. Por eso no encontramos en las Escrituras ningún ejemplo de que los niños y los bebés se bautizaran. ¿Cuál es en realidad el significado del bautismo? ¿Cuál es el simbolismo real? Leamos Romanos capítulo 6 y versículo 2 y 3. Dice de la siguiente manera. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué dice entonces esta escritura del bautismo y la muerte del pecado? Aquí lo que encontramos es el primer símbolo del bautismo en agua, que es la muerte. Entonces, los que hemos muerto al pecado podemos bautizarnos. Si hay cosas que arreglar, aún debemos hacerlo pronto y luego pasar las aguas del bautismo. Otro símbolo que encontramos es que significa sepultura. Leamos Romanos capítulo 6 y versículo 4. Dice la escritura, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Ahí encontramos la idea de ser sepultados. ¿Sepultados de qué? De nuestra vieja manera de vivir, o de nuestra vieja vida, o de nuestra mala vida. Cuando el pastor efectúa el bautismo, nos sumerge en el agua y nos estamos identificando con Cristo en su sepultura. Simbólicamente somos sepultados y solo el bautismo por sumersión cumple la figura de este significado. Finalmente, hemos visto que el bautismo simboliza la muerte, la sepultura y finalmente simboliza la resurrección a una nueva vida. ¿Resurrección a qué dijimos? A una nueva vida en Cristo Jesús. Leamos Romanos capítulo 6 y versículo 5. Dice la escritura, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Este texto contiene la idea de la resurrección en el bautismo. Claro que sí. Si el estar bajo el agua significa sepultura, ser levantado del agua significa la resurrección. Resucitamos a la nueva vida, a la vida cristiana, y ahora podemos agradar a Dios en todos los aspectos de nuestra vida. Por eso le llamamos nosotros un paso de obediencia, porque es la manera de agradar a Dios. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula bautismal, según las mismas palabras de Jesús, los cristianos deben bautizarse con la siguiente fórmula, que podemos encontrarla en San Mateo capítulo 28 y versículo 19. Dice la escritura, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ser bautizado bajo esta fórmula, en el nombre del Padre,
es tener a Dios como Padre. En el nombre del Hijo es recibir los beneficios de lo que el Hijo de Dios hizo en la cruz por la humanidad. Ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo es tener la presencia y el poder del Espíritu de Dios, que es el que da vida. En Gálatas capítulo 3 y versículo 27, la Escritura dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Aleluya. Colosenses capítulo 2 y versículo 12, dice la Escritura: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén. De manera que toda persona que cree en Jesucristo debe identificarse con Cristo en el bautismo. Y debe hacerlo lo más pronto posible. Porque todo ocurre cuando tú recibes a Cristo en tu corazón. Cuando yo recibo a Cristo en mi corazón, dice la Escritura que soy una nueva criatura. Y aquí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces el bautismo es el paso de obediencia que hay que efectuar una vez que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. ¿Qué impide que te bautices? Hazlo pronto y sé obediente a la palabra. Y estaremos agradando a Dios. Así que ese es el contenido de este tema. Todo lo podemos en Cristo. Él es nuestra fuente de vida. Identificarnos con Él en el bautismo es identificarnos con su muerte, con su sepultura y la resurrección a una nueva vida en Cristo Jesús. Dios les bendiga a todos.